Hemos hecho vídeos con prácticamente todas las configuraciones de cilindros, pero en cambio no hemos contado las ventajas de tener más o menos cilindros y colocados de una manera u otra. Este vídeo debería haber sido el primero, pero nunca es tarde. Bienvenidos a Garaje Hermético. Lo primero, un aviso. Bueno, dos avisos. El primero, este es un vídeo muy técnico, pero como es costumbre de la casa, es apto para todos los públicos. Os aseguro que sea cual sea vuestro nivel, lo vais a entender. Y segundo aviso, este vídeo es parte de una trilogía. Si os gusta, me alegro. Así de Rodrigo, se lo decís, así le animáis. Es una trilogía en la que empezamos por esto, por el número de cilindros en disposición. Luego haremos un segundo vídeo donde vamos a contar, yo creo, fijaos que va a ser el más interesante, temas de la distribución, cómo funcionan las válvulas, tipos de distribución. Va a ser súper interesante. Y la tercera parte, para completar la trilogía, es, pues, básicamente, cómo metes el aire y los gases, es decir, la admisión a los cilindros, y luego cómo los sacas, es decir, el escape. Con eso hablaremos de todo el diseño del motor. Y cuando en la entradilla os digo que hemos hecho muchos vídeos sobre esto del número de cilindros, no os miento, hemos hecho casi 10. Me recuerda, Rodrigo, que uno de ellos, el primero, en pandemia. Hay uno que se titula ¿Cómo influyen los cilindros en un coche? Que a alguno os puede parecer, bueno, esto es más o menos lo mismo. No, porque en ese vídeo lo que contamos es los efectos y aquí contamos las causas. Dos variables. A la hora de diseñar un motor, cuando empiezas, pues tienes dos variables, que son el número de cilindros y cómo los colocas. Al principio, sobre todo las primeras décadas de la automoción, había de todo. Había motores de un cilindro y había motores de 16 colocados en línea, en V, boxer, de todas las maneras posibles, indistintamente del número de cilindros. Con el paso del tiempo se han ido reduciendo este enorme número de configuraciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque la primera, hay varias razones. La primera, porque la experiencia a lo largo de los años demuestra cuáles son las mejores y al final los fabricantes utilizan esas que ya han demostrado por la experiencia suya y ajena que son las mejores. Hay a veces que a Rodrigo le vuelve un poco loco porque no sigo el guión al pie de la letra, porque decía que no es que las marcas ahora tengan falta de imaginación. Bueno, a lo mejor sí, algo de eso hay, ¿eh? Pero bueno, al final lo que os digo, hay varios tipos de configuraciones que se ve que son las que mejor resultado dan. Pero hay un tema, para mí, de peso, muy importante y muy interesante. Y es que antiguamente, a los años 60, 70, antes, pues cuando un fabricante abordaba el diseño de un coche, abordaba el diseño integral. Lo fabricaba, lo diseñaba desde cero. La carrocería, las suspensiones y el motor. Os voy a poner un ejemplo de un coche que me gusta mucho y que tiene un tipo de motor que hoy en día es muy infrecuente, el Lancia Fulvia. Es que cuando diseñaron el Lancia Fulvia, diseñaron un coche muy bonito, muy pequeño, y cuando fueron a poner un motor dijeron, ¡ahí va! ¿Qué motor ponemos aquí? En un motor tan pequeño y el coche es tracción delantera. Pues diseñamos un motor V4 y utilizaron finalmente un motor V4. Un 4 cilindros en línea no hubiese cabido. He olvidado dar un dato, que ese motor del Lancia Fulvia era un V4 a 60 grados. Me parece un dato relevante. Otras marcas preferían motores boxer. Sería el caso de Alfa Romeo, sería el caso de Subaru y sería el caso de Volkswagen. Pero tanto Alfa Romeo como Volkswagen ya no utilizan motores boxer. Subaru sí sigue utilizando estos motores boxer como seña de identidad. Además, ya sabéis que al ser muy planos permiten bajar el centro de gravedad, pero ocupan más. Ahora no es así. Ahora no es así porque ahora no hay un motor para un coche, hay familias de motores. Tú diseñas, el ingeniero diseña un motor pensando no en un coche concreto, no, pensando en que ese motor tiene que servir para motorizar un deportivo, una furgoneta, a un híbrido, a un SUV, a un todoterreno. Se busca entonces configuraciones y motores que sean muy polivalentes y que valgan absolutamente para todo. Y eso hace también que se limiten ese número de configuraciones distintas y cada vez sean todos los motores más parecidos. Llegados a este punto, vamos a hacer un alto en el camino. ¿Por qué? A mí me gusta que los garajistas, cuando habléis por ahí con otros amigos y otros aficionados, denotéis que sabéis de coches. Y hay cosas que para demostrar que sabéis de coches hay que saber bien. Por ejemplo, una de ellas, lo hemos dicho varias veces, debería ser la mezcla estequiométrica. Un buen aficionado debe saber lo que es. Y otra cosa debería ser, pues, la velocidad
lineal del pistón. Os vamos a explicar las dos. ¿Las dos cosas? Las dos cosas. Una en el consultorio y otra ahora mismo. Velocidad lineal del pistón. Me decía Rodrigo que, fijaos, en casi 5 años y más de 1000 vídeos, nunca habíamos hablado de este concepto, que es importantísimo, importantísimo. Así que vamos a hacerlo hoy. Lo primero que tenéis que saber, que todos sabemos, es que los pistones suben y bajan dentro del cilindro, ¿no? Y lo hacen a una cierta velocidad. Eso se llama, esa velocidad con la que suben y con la que bajan, se llama velocidad lineal del pistón. Y es clave para el diseño de un motor. No hace falta que os diga, es obvio, que a más revoluciones, más velocidad tiene el pistón subiendo y bajando, que eso se llama carrera. Bueno, pues es que esa velocidad es muy importante porque en esta vida todo tiene un límite. Y el peso, para poder tener altas velocidades lineales, es clave. Y os preguntaréis, ¿a qué velocidad se mueve un pistón dentro del cilindro? ¿A qué velocidad sube y baja? Yo os diría que en un coche de calle normal la velocidad lineal máxima está en torno a los 18 metros por segundo, que seguramente no sepáis interpretar, pero si os digo 65 kilómetros por hora, ya es otra cosa. A lo mejor os parece poco, pero es que es una velocidad endiablada, porque fijaos que sube a 65 kilómetros por hora e inmediatamente cambia de sentido y baja a 65 kilómetros por hora e inmediatamente sube, es una velocidad, por algo se llaman motores alternativos. En coches deportivos las velocidades lineales son más altas y en coches y motos de competición pueden llegar a ser hasta 3 veces más alta. Y ahora que ya sabéis este concepto nuevo, podemos continuar. ¿Más es mejor? Ya sabéis que no soy muy amigo del downsizing, del menos es más, bueno, que ha sido una disculpa para que naciera una generación, varias generaciones en varias marcas de motores de 3 cilindros, no todos, la verdad, muy agradables de usar, algunos sí, a pesar de todo. Pero bueno, os digo una cosa, las propias marcas están dando marcha atrás y algunos modelos que llevaban motores de 3 cilindros ya lo llevan de 4. Tampoco quiere decir que haya que irse al otro lado y decir que más es mejor. Porque al final, la pregunta es, ¿qué ventaja tiene tener más cilindros? Bueno, pues es muy sencillo. La ventaja es que los cilindros, a igualdad de cilindrada, pueden ser más pequeños y, por tanto, pueden ser más ligeros y, por tanto, pueden girar más rápido. Y además, como la cilindrada de cada cilindro, imaginaos un motor de 2 litros, por ejemplo, de 3 litros, para hacer las cuentas fáciles, de 4 cilindros, cada pistón tendría 750, mientras que si es de 6, serían 600, y así va reduciendo. Claro, al hacer el cilindro de pistón más pequeños, además puedes hacer la carrera más corta, es decir, tienen menos recorrido, tienen pistones más ligeros, pueden subir más de vueltas. Así que, ¿cuál es la ventaja? Porque subir más de vueltas tiene ventajas. Bueno, pues es que ahora nos toca definir qué es la potencia. Potencia. Par por revoluciones. No os asustéis. No vamos a entrar en tecnicismos. Os lo voy a explicar de una forma súper sencillo. La potencia depende de la fuerza de cada explosión, que es el par, por la cantidad de explosiones que tengas. Cuanto más rápido gires, más explosiones. Es decir, que tú puedes tener un motor con un cilindro muy grande, que tenga unas explosiones muy fuertes y, como es un cilindro muy grande, no puede girar muy rápido. Y puedes tener otro motor que los cilindros son más pequeños, las explosiones no son tan fuertes, pero es que puede girar mucho más rápido y al final da igual o más potencia. O puedes tener un motor que tenga explosiones muy fuertes y muy rápidas. Bueno, eso se llama un motor de competición. Por lo tanto, tener más cilindros te va a permitir, como hemos dicho hasta ahora, que tu motor pueda subir más de vueltas. O te va a permitir otra cosa, que a igualdad de régimen de giro, el motor tenga más cilindrada. Número de cilindros. ¿Cómo influye? Vamos a explicar estos datos y a poner ejemplos prácticos de cómo la cilindrada y el número de cilindros pues configura la personalidad de un motor. He tenido 2 ejemplos que son de motos, pero es que me parece que son ejemplos paradigmáticos de cómo con una cilindrada relativamente similar puedes conseguir con la configuración de un motor hacer que tengan una personalidad muy diferente.
La primera es una BMW 2 cilindros Boxer, una 1250, da igual el modelo, que tiene un motor de 1254 centímetros cúbicos, consigue 136 caballos a 7.750 revoluciones y un par de 143 Nm a 6.250. La segunda moto es una Aprilia RSV4, con un poco menos de cilindrada, 1099, pero con 217 caballos a 13.000 revoluciones y un par un poquito más bajo de 125 Nm a 10.500 revoluciones. Bueno, no todo es cilindrada de número de cilindros, porque también depende de la distribución, de la alimentación, eso lo veremos en otros vídeos, pero como podéis ver aquí hay dos motos, que la de 2 cilindros es una moto que tiene mucha potencia en baja, es una moto que te permite llevarla en marchas largas, una moto perfecta para circular incluso por caminos de tierra, pero por carretera, muy agradable, mientras que la Aprilia es una moto que sí, que tiene bajos, pero realmente si quieres sacar el máximo partido tienes que subirla bien de vueltas. Fijaos sobre todo, no ya en el régimen, sino en el régimen de potencia de par máximo, que la BMW lo da a 6.000 y la Aprilia a más de 10.000 revoluciones. Lo suyo es que un ingeniero decida más o menos qué cilindrada necesita y a partir de ahí, pues decidir la configuración y el número de cilindros. Vamos a daros una idea más o menos, volvemos a los coches. Si tienes un motor de menos de 1 litro, te bastan 4 cilindros o incluso 3. Yo diría que hasta 2 litros, un poquito más, un 2,2 por ejemplo, pues ya lo ideal es que sean 4 cilindros. 2,2 o 2,4. Ya si superas esa cilindrada, digamos a partir de 2,4, yo diría que hasta 3 litros o como mucho 3 litros y medio, mejor 6. Y a partir de ahí, pues puedes ir a 8, a 12, bueno, depende ya hablamos de coches muy especiales. ¿Cómo los ponemos? A la hora de decidir la configuración de los cilindros de un motor, aparte de todo esto que os he contado, hay que tener en cuenta dos cosas muy importantes, que es el equilibrado y las vibraciones, como unos pistones equilibren su movimiento con otros. Esto es bastante complicado, más complicado que parece, porque hay vibraciones primarias y secundarias. Es algo complicado que lo dejamos aquí y ya lo explicaremos específicamente en un vídeo sobre el tema. Si vamos a hacer un motor de hasta, como os he dicho, 2 litros o poco más, te bastan con 4 cilindros, no hay que complicarse la vida. Y no te compliques la vida también poniéndolos en V o Boxer, no es necesario, porque un motor de 4 cilindros es bastante compacto, puede ir longitudinal, transversal, sirve para todo tipo de coches. Bueno, puedes decir, hombre, si eres Subaru, no. Bueno, es que Subaru ha hecho, y lo apoyo y me encanta, sobre todo en los deportivos como el BRZ, ha querido mantener como seña de identidad su motor Boxer con bajo centro de gravedad, un comportamiento muy especial y un sonido también muy propio. Esto es fuera de guión, es un bonus track, porque Rodrigo me dice si para poner los motores en V lo lógico es que sean pares. Lo lógico sí, pero ha habido motores de Volkswagen que eran un VR5 y Honda acaba de presentar en EICMA, que es estos días, cuando grabamos estos vídeos, un motor, además es muy particular esa moto, porque es un motor en V de 3 cilindros y que no lleva compresor, sino que lleva un compresor eléctrico. Una moto que hay que seguir en la pista. Con 6 cilindros hay más posibilidades, pero no te creas, en realidad solo hay dos. ¿Por qué? Y os diría más, casi solo una. Y os digo por qué. Si este motor lo quieres utilizar en un coche de tracción delantera, que el motor va transversal, porque si no tenías que recurrir a una configuración muy anticuada, como usaba Audi, con el motor ahí colgado, pues un 6 cilindros es muy ancho para ponerlo transversal. Entonces los tenéis que hacer un V6. Como os decíamos antes, los motores que se diseñan hoy en día, lo que se procura es que valgan para casi todo. Lo normal es que los 6 cilindros sean en V, por supuesto a 60 grados. Hay casos diferentes, ¿no? Porque los motores 6 cilindros en línea, que a mí me encantan, de BMW y de Mercedes, pues eran motores magníficos, pero insisto, un motor, si ya el que necesita hacer el V6 porque tiene territorio de cilindrada, lo más probable es que sea un V6, simplemente por compacidad y polivalencia. Y si necesitas un motor más gordo, digamos de más de 4 litros, ya te vas a los 8 cilindros. Por supuesto en V, porque un motor de 8 cilindros en línea, que los ha habido, son larguísimos. Fijaos una cosa, un dato curioso. Que yo sepa, por lo menos coche de gran serie, nunca ha habido ningún coche con motor transversal de 6 cilindros. De 5 sí, Volvo, Fiat, hay muchos casos, hicimos un vídeo sobre el tema. Pero de 6 cilindros, insisto, a lo mejor se me escapa alguno, pero que yo recuerde, ninguno. Sí los ha habido con motor V8,
el Cadillac Galanté, el Oldsmobile Tornado, el Lancia 832, porque al final la configuración V8, el motor de ancho es muy poco más ancho que un 4 cilindros, es decir, es un motor muy compacto y más polivalente. Así que 8 cilindros en V, y eso sí, a 90 grados. Los 12 cilindros están reservados para coches ya muy especiales o muy de alta gama, a veces berlinas, no penséis solo en deportivos. Y la verdad es que, bueno, lo ideal es que vayan en V. Ahora hablaremos de eso. Pero los hay de más cilindros. Los hay, hablábamos del Bugatti con W16, los motores de 8 cilindros en V unidos. Os digo una cosa, incluso para motores de 1000 caballos o más y para motores de 8 litros o más, realmente más de 12 cilindros no hacen falta. No puedo acabar este vídeo sin volveros a recordar una cosa, que no es lo mismo un motor, por eso os decía que un 12 cilindros mejor en V, un motor, por ejemplo, un 12 cilindros boxer, que un 12 cilindros en V a 180 grados. ¿Por qué? Os lo digo siempre, porque en un motor boxer, como en un motor en línea, cada biela tiene su codo de cigüeñal, como si fuera una bicicleta, su pedal, mientras que en un motor en V comparten cada 2 cilindros ese mismo pedal, con lo cual es un motor mucho más compacto y yo creo que más equilibrado. Con lo cual, lo ideal es hacer los motores V12, si quieres que sean planos, a 180 grados, pero mejor con el concepto en V que con el concepto boxer. Conclusión. No es mi pretensión, Dios me libre, convertiros en ingenieros, aunque algunos de vosotros, algunos seguidores, sois ingenieros, lo cual me honra y bueno, pues también me tensa bastante porque me da una responsabilidad adicional, pero me encanta tener señores ingenieros seguidores del canal. Pero sí que creo una cosa, que cuando conoces algo, me da igual que hables de fútbol, de toros, de comida, de vinos, cuando conoces ese sector, esa afición, saboreas más las cosas. Por eso yo creo que es bueno, si os gustan los coches, que sepáis de coches. Y ahora que ya sabéis, o tenéis algunas ideas claras de, en función de la cilindrada, cuántos cilindros usarlos, cómo ponerlos y todo eso, llegará el vídeo, el segundo, que vamos a hacer sobre la distribución, que os lo digo, yo creo que va a ser incluso, a mi modo de ver, más interesante que este. Por lo menos es algo que hemos tocado menos en el canal. Coche del día. Hemos hablado poco de motores de 5 cilindros, así que como coche del día voy a elegir un coche con motor de 5 cilindros, que puede ser, por ejemplo, un coche que me gustó mucho en su momento, el Fiat Bravo HGT de 1995, porque muchos olvidan que también el grupo Fiat tuvo motores de 5 cilindros. Cuando habla de motores de 5 cilindros, todo el mundo viene a la cabeza sobre todo Audi, el Audi 4 y Volvo. Bueno, pues Fiat también lo tuvo. Iba en posición transversal, no cabía 6 cilindros en línea, y no iban a diseñar un motor en V partiendo desde cero. Así que cogieron ese motor, que eran 2 litros, turbo de 155 caballos, perdón, un motor que atmosférico daba 155 caballos y turbo llegaba a los 200 caballos. Bueno, mejor el turbo para coche del día, ¿no os parece? Consultorio. Que no se te olvide. No se me olvida que tenemos que hablar de la mezcla estequiométrica. Es que Raúl nos pregunta por la mezcla estequiométrica. Bueno, lo hemos contado en varios vídeos, pero yo lo cuento encantado. Es la relación ideal que existe entre aire y combustible para que la mezcla sea perfecta y el rendimiento sea el máximo posible. Eso se llama mezcla estequiométrica. La relación, ojo, se mide en peso, esto es muy importante, en peso y no en volumen, en masa, y es de 14,7 partes de aire por una de combustible. Ernesto nos hace en una pregunta, sino dos, una relacionada con la mezcla estequiométrica, porque dice si es la misma en diésel y gasolina. Y la otra, ¿en qué consiste eso, la mezcla pobre que utiliza Mazda en sus motores Skyactiv? Te respondo a las dos cosas. No, la respuesta es que eso es para la gasolina, porque el diésel puede trabajar con exceso de aire. Siempre lo hemos comentado, por eso el diésel se lleva también con el turbo, porque puedes meter aire a cascoporro y luego inyectas el combustible justo. No necesita esa relación tan delicada. ¿Qué es la mezcla pobre? Hemos hablado precisamente de Mazda hace poco, en el vídeo que hemos grabado antes. Mazda consiguió algo con la tecnología Skyactiv, que es trabajar que los motores funcionasen muy bien con una mezcla que tenía todavía más aire de ese 14,7%. Trabajaban con más aire. ¿Qué ventaja tiene eso? Tiene ventajas de menor consumo y de menos emisiones. Como os hemos dicho, cuando otras marcas ya estaban apostando por los eléctricos, Mazda siguió trabajando en estos motores Skyactiv, que son francamente buenos.
Y llegamos al final de este vídeo, espero que os haya gustado. Os digo una cosa, si algún concepto no os ha quedado claro, me lo decís en comentarios, nos escribís al consultorio, que ahí Luis Alberto Izquierdo os lo contesta y os lo explica, a lo mejor pues de una forma más acertada que la mía. Espero que os haya gustado el vídeo, espero vuestros comentarios, vuestros likes os ha gustado, vuestras críticas si no os ha gustado, que lo compartáis, espero que os hagáis miembros del canal. Aparte de suscribiros, os hacéis miembros, mejor, que así nos ayudáis. Y sobre todo espero vernos aquí de nuevo, en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.